En lo más profundo de los Andes peruanos, a más de 400 metros sobre el nivel del mar, se alzaba una ciudad que los españoles jamás lograron encontrar. Machu Picchu no era solo piedras perfectamente talladas sin argamasa, era el último refugio de un imperio que en menos de 100 años había conquistado más territorio que los romanos en 500. Pero antes de que me olvide, si estas historias te ayudan a relajarte y dormir mejor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traigo nuevas civilizaciones fascinantes para acompañar tus noches. Ahora sí, prepárate para un viaje de más de 600 años a través del imperio más extraordinario de América. Imagina el lago Titicaca en el amanecer del siglo XIII. Sus aguas cristalinas reflejan picos nevados que tocan el cielo, mientras una brisa helada corta la piel como cuchillas de obsidiana. Es aquí, según la leyenda más sagrada del Tahuantinsuyo, donde todo comenzó. Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios Solinti, emergieron de las profundidades del lago sagrado con una misión divina: encontrar la tierra prometida donde fundarían la capital del mundo andino. La leyenda cuenta que Inti les entregó una vara de oro puro, del grosor de un brazo humano y la altura de un hombre. Caminen hacia el norte, les dijo el dios Sol, y en el lugar donde esta vara se hunda completamente en la tierra sin esfuerzo, allí establecerán mi ciudad sagrada. Durante meses, Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron por los desolados altiplanos, atravesaron valles pedregosos donde solo crecían pajas bravas, subieron cordilleras donde el aire era tan delgado que cada paso era una agonía. Probaron la vara en docenas de lugares. En algunos, el metal dorado apenas arañaba la superficie rocosa. En otros, se hundía unos centímetros antes de encontrar piedra sólida. Pero cuando llegaron al Valle del Cusco, algo mágico ocurrió. La vara de oro se deslizó en la tierra fértil como si fuera mantequilla tibia, desapareciendo completamente hasta que solo quedó visible el pequeño disco dorado de su extremo superior. Pero más allá de los mitos dorados y las leyendas de dioses, la realidad arqueológica nos cuenta una historia diferente, pero igual de fascinante. Los verdaderos fundadores del Cusco fueron probablemente refugiados climáticos, una de las muchas tribus que escapaban de las sequías devastadoras que habían azotado el altiplano boliviano durante décadas enteras. El cambio climático del siglo XII había convertido vastas regiones en desiertos polvorientos, obligando a miles de familias a abandonar sus tierras ancestrales. Estas migraciones no fueron pacíficas procesiones, fueron éxodos desesperados, donde tribus enteras competían por los pocos valles fértiles que quedaban. Los protoincas, como los llamarían los arqueólogos modernos, no eran diferentes de docenas de otros grupos: pastores de llamas, cultivadores de quinoa y papa, expertos en el manejo de las terrazas andinas. Lo que los hacía especiales no era su origen divino, sino su extraordinaria capacidad para la organización y la diplomacia. El Valle del Cusco que encontraron era un paraíso andino, protegido por montañas sagradas como el Ausangate y el Salcantay, regado por ríos cristalinos como el Guatanay y el Tulumayo, con tierras tan fértiles que podían producir hasta 3 cosechas al año. Pero no estaba vacío. Docenas de ayllus, clanes familiares, ya cultivaban sus laderas y pastaban sus llamas en sus praderas. Los recién llegados tendrían que negociar su lugar en este mosaico humano.
Y aquí es donde brilló el genio inca. En lugar de llegar como conquistadores, llegaron como pretendientes. Manco Cápac, el primer líder histórico que podemos identificar con certeza, se casó con mujeres de las familias más poderosas del valle. Sus hijos y nietos hicieron lo mismo, tejiendo una red de parentesco que poco a poco los fue posicionando como los árbitros naturales de los conflictos locales. Durante estos primeros siglos, el Cusco era apenas una aldea de unas pocas decenas de casas de piedra y adobe, con techos de ichú y calles, sin empedrar que se convertían en lodazales durante la temporada de lluvias. Pero ya entonces mostraba signos de la obsesión inca por el orden y la planificación. Las casas estaban perfectamente alineadas. Cada familia tenía asignadas sus parcelas de cultivo según reglas estrictas y existía un sistema primitivo de trabajo comunitario que sería el germen del futuro Ain imperial. Los primeros gobernantes incas son figuras envueltas en la bruma de la leyenda. Sinchiroca, el hijo de Manco Cápac, supuestamente reinó durante 30 años y fue el primero en usar la mascaipacha, la corona imperial de plumas de corequenque y borlas de oro. Yoque Yupanqui, el zurdo memorable, expandió el control inca hacia el sur del valle y estableció las primeras alianzas militares formales con tribus vecinas. Maita Cápac, el cuarto inca, fue el primero en mostrarse verdaderamente agresivo. Las crónicas españolas, basadas en tradiciones orales que se transmitieron durante siglos, hablan de él como un guerrero feroz que sometió a los alcabizas y los culumchimas en sangrientas campañas que duraron años, pero incluso sus conquistas seguían el patrón inca. Después de la victoria militar, venían los matrimonios políticos, la integración de las élites locales y la adopción de sus dioses en el panteón cusqueño. Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguar Huacac, nombres que resuenan como ecos de un pasado remoto, cada uno añadiendo una pieza más al complejo rompecabezas del poder andino. Durante estos primeros 200 años, los incas consolidaron su control sobre el valle del Cusco y comenzaron a desarrollar las instituciones que más tarde harían posible su imperio: el sistema de ayllus redistribuido, los primeros tambos o posadas estatales, los chasquis o mensajeros corredores, y los quipus o sistemas de registro en cuerdas anudadas. Pero seguían siendo, esencialmente, una confederación tribal más entre las docenas que poblaban los Andes centrales. Los chancas controlaban los valles de Andahuaylas y Chincheros. Los lupacas dominaban las orillas del Titicaca. Los collas tenían su capital en Jatuncoya. Los incas eran respetados, pero no temidos. Eso cambiaría dramáticamente con la llegada del octavo inca, un hombre que transformaría para siempre el destino andino. Viracocha Inca llegó al poder alrededor del año 1400 de nuestra era, en un momento crucial de la historia andina. Las sequías habían terminado, las poblaciones crecían y la competencia por recursos se intensificaba. Pero Viracocha era diferente de sus predecesores, donde ellos habían sido diplomáticos cautelosos. Él era un visionario audaz, donde ellos habían pensado en términos de valles y tribus. Él pensaba en términos de regiones y naciones. Su primera innovación fue militar. Los ejércitos incas tradicionales eran milicias estacionales, campesinos, que dejaban sus campos durante la época seca para hacer la guerra, armados con porras de bronce.
ondas de lana de llama y escudos de cuero. Viracocha creó los primeros regimientos profesionales, guerreros que se entrenaban todo el año, equipados con las mejores armas que los metalurgistas cusqueños podían fabricar, organizados en unidades disciplinadas de 100, 1000 y 10.000 hombres. Sus porras estrilladas de bronce podían destrozar un cráneo con un solo golpe. Sus hachas ceremoniales, reservadas para los oficiales de más alto rango, estaban decoradas con incrustaciones de oro y plata, que las convertían en obras de arte tanto como en instrumentos de guerra. Sus hondas, tejidas con los pelos más finos de vicuña, podían lanzar piedras del tamaño de huevos de cóndor a distancias letales de más de 100 metros. Pero el verdadero genio de Viracocha no estaba en sus armas, sino en su logística. Fue él quien estableció el primer sistema de tambos, posadas estatales espaciadas cada 20 kilómetros a lo largo de los caminos principales. Cada tambo tenía almacenes llenos de charqui seco, chuño deshidratado, quinoa tostada y chicha de maíz. Un ejército inca podía marchar 500 kilómetros sin necesidad de forraje, alimentándose exclusivamente de las provisiones estatales. También implementó el sistema de miti-maes a gran escala por primera vez. Cuando conquistaba un territorio, no se limitaba a imponer tributos. Trasladaba familias enteras de colonos incas para que se establecieran entre los pueblos conquistados, y al mismo tiempo llevaba familias de los conquistados al Valle del Cusco. Esta política de mezcla forzada tenía un doble propósito. Evitaba rebeliones al separar a las familias de sus tierras ancestrales y aceleraba la integración cultural al forzar la convivencia entre diferentes etnias. Los chancas fueron sus primeros objetivos. Estos guerreros feroces controlaban los valles estratégicos entre Cusco y la costa, y durante generaciones habían sido los rivales más peligrosos de los incas. Sus fortalezas de Sondor y Uranmarca estaban consideradas inexpugnables, construidas en cimas rocosas, con murallas de piedra de 5 metros de altura y fosos excavados en la roca viva. La guerra contra los chancas duró más de una década. Viracocha tuvo que desarrollar técnicas de asedio completamente nuevas para los Andes, torres móviles de madera para escalar las murallas, arietes cubiertos de cuero de llama para derribar las puertas, y catapultas que lanzaban piedras incendiarias hechas con grasa de vicuña y fibras de ichu seco. Cuando finalmente cayó la fortaleza de Sondor, después de un asedio de 8 meses, los defensores chancas habían recurrido a comer cuero hervido y raíces amargas. Pero la victoria militar era solo el primer paso. Viracocha sabía que mantener el control era más difícil que conseguirlo. Por eso desarrolló lo que se convertiría en el modelo estándar de integración inca. Los nobles chancas fueron llevados al Cusco, donde sus hijos fueron educados junto a los príncipes incas, aprendiendo quechua, historia inca y rituales religiosos. A cambio, sus dioses locales fueron incorporados al panteón cusqueño, y se les construyeron templos propios en los barrios periféricos de la capital. Los campesinos chancas, por su parte, fueron reorganizados según el sistema decimal inca, grupos de 10 familias dirigidos por un curaca menor, grupos de 100 familias bajo un curaca mayor, y así sucesivamente hasta llegar a los Hunu, comandantes de 10.000 familias que respondían directamente al Inca. Cada nivel de la jerarquía tenía obligaciones específicas: proporcionar trabajadores para la mita, soldados para el ejército y productos
para los almacenes estatales. Durante los 38 años de reinado de Viracocha Inca, el Tahuantinsuyo se expandió desde una confederación tribal que controlaba barely 50 kilómetros de radio hasta un estado regional que dominaba más de 0 kilómetros cuadrados. Sus fronteras llegaban hasta Jauja, por el norte, el lago Titicaca por el sur y las selvas de Coxñipata por el este. Pero quizás su legado más duradero fue administrativo. Viracocha creó los primeros quipus estatales verdaderamente complejos, sistemas de cuerdas anudadas que podían registrar no solo números, sino información compleja como censos poblacionales, inventarios de almacenes, calendarios agrícolas y hasta narrativas históricas simplificadas. Los Quipucamayocs, especialistas en lectura e interpretación de quipus, se convirtieron en la columna vertebral del Estado Inca. También estableció el primer sistema de correos a larga distancia. Los chasquis, jóvenes corredores seleccionados por su velocidad y resistencia, podían llevar un mensaje desde Cusco hasta los límites del imperio en cuestión de días. Corrían en relevos de 4 kilómetros, pasándose los quipus mensaje de mano en mano las 24 horas del día. Un sistema tan eficiente que los españoles, siglos después, tardarían décadas en igualar su velocidad. Cuando Viracocha Inca murió en 1438, había transformado completamente la naturaleza del poder andino. Los incas ya no eran una tribu entre muchas, sino la potencia dominante de los Andes centrales. Pero su hijo y sucesor llevaría esta transformación a niveles que nadie podría haber imaginado. El príncipe que subiría al trono con el nombre de Pachacútec había nacido con otro nombre, Cusi Yupanqui, alegría memorable, pero los eventos que marcaron su ascensión al poder fueron cualquier cosa menos alegres. Los chancas, aunque derrotados por Viracocha, no habían aceptado su sometimiento. Durante años, habían estado organizando una coalición secreta con otros pueblos conquistados, preparando una rebelión que devolvería la libertad a los Andes. En 1438, esta coalición finalmente atacó. Un ejército de 0 guerreros chancas, lúpacas, collas y canchis marchó hacia Cusco, arrasando tambo tras tambo, quemando almacenes estatales y masacrando a los funcionarios incas. Cuando las noticias llegaron a la capital imperial, el pánico se apoderó de la nobleza. Viracocha Inca, ya anciano y enfermo, decidió huir hacia la fortaleza de Caquiaxaquixahuana, llevándose consigo a la mayor parte de la corte, pero el príncipe Cusi Yupanqui se negó a huir. Con apenas 20 años, tomó el control de los regimientos que quedaban en Cusco, organizó la defensa de la ciudad y envió emisarios a todas las tribus aliadas pidiendo ayuda urgente. Lo que ocurrió en los días siguientes sería recordado durante siglos como el momento que cambió la historia andina. La batalla de Cusco duró 3 días completos. Los chancas atacaron desde todos los flancos, usando escaleras de cuerda para asaltar las murallas de la ciudad, lanzando piedras incendiarias que prendieron fuego a los techos de Ichu, combatiendo casa por casa en las calles empedradas. El joven príncipe inca luchó en primera línea, empuñando una porra estrellada de oro macizo que había pertenecido a su bisabuelo, inspirando a sus guerreros con su valor temerario. En el momento más crítico,
Cuando los defensores incas estaban siendo empujados hacia la plaza central, ocurrió algo que los cronistas describirían después como un milagro. Las piedras de los muros de Sacsayhuamán comenzaron a moverse, transformándose en guerreros que bajaron a luchar junto a los incas. Los antropólogos modernos creen que se trató de refuerzos llegados en el último momento, pero para los combatientes de ambos bandos, exhaustos después de 3 días de batalla, debió parecer realmente sobrenatural. Los chancas, desmoralizados por lo que interpretaron como intervención divina, comenzaron a retirarse. Cusi Yupanqui ordenó una persecución implacable que duró semanas. Los ejércitos rebeldes fueron aniquilados en una serie de batallas menores, sus líderes ejecutados públicamente y sus territorios ocupados por guarniciones incas permanentes. Cuando Viracocha, inca, regresó a Cusco después de la victoria, encontró una situación completamente cambiada. Su hijo había demostrado ser no solo un guerrero valiente, sino un líder natural que había ganado la lealtad absoluta del ejército y la nobleza. La transferencia del poder fue inevitable. Cusi Yupanqui fue coronado como nuevo Sapa Inca con el nombre de Pachacútec, el que transforma el mundo. Y vaya que transformó el mundo. Durante sus 33 años de reinado, Pachacútec no solo expandió el imperio inca, lo reinventó completamente. Su primera gran reforma fue urbana. El Cusco que había heredado era una ciudad típicamente andina, calles estrechas y serpenteantes, casas de piedra y adobe apiñadas, sin orden aparente, plazas pequeñas e irregulares. Pachacútec lo demolió casi completamente y lo reconstruyó según un plan maestro que rivalizaba con las grandes capitales del mundo. El nuevo Cusco tenía forma de puma, el animal sagrado de los incas. La fortaleza de Sacsayhuamán formaba la cabeza, con sus murallas en zigzag, representando los dientes del felino. El centro ceremonial era el cuerpo, con la plaza Huacaipata como corazón. Los ríos Tulumayo y Safi, canalizados entre muros de piedra perfectamente tallada, formaban la cola. Todo el conjunto estaba dividido en 4 sectores que correspondían a los 4 suyos del imperio. Las calles fueron trazadas con escuadra y compás, perfectamente rectas y pavimentadas con lajas de piedra tan bien ajustadas que ni una hoja de coca podía deslizarse entre sus junturas. Los sistemas de drenaje, construidos bajo las calles principales, eran obras maestras de ingeniería hidráulica que funcionaban tan bien que muchos siguen operativos después de 500 años. Pero la joya de la corona era el Coricancha, el templo del sol que Pachacútec mandó reconstruir completamente. Sus muros exteriores, hechos con bloques de granito de hasta 20 toneladas, estaban ajustados con una precisión que desafía explicación incluso hoy. No hay argamasa entre las piedras, pero el ajuste es tan perfecto que es imposible introducir la hoja de un cuchillo en las junturas. El interior del Coricancha era literalmente deslumbrante. Las paredes estaban recubiertas con planchas de oro, puro de 2 centímetros de grosor, grabadas con representaciones del sol, la luna y las estrellas. El altar principal tenía un disco solar de oro macizo de 3 metros de diámetro, con incrustaciones de esmeraldas y turquesas que representaban los rayos del sol. A sus lados,
momias de emperadores incas anteriores, vestidas con sus mejores ropajes y coronas de oro, presidían eternamente las ceremonias. Los jardines del Coricancha eran quizás aún más impresionantes. Pachacútec mandó recrear en oro y plata un ecosistema andino completo, mazorcas de maíz con granos de oro, plantas de quinoa con hojas de plata, llamas de tamaño natural con lana de oro hilado, hasta mariposas de oro que parecían volar entre flores de plata. Los cronistas españoles escribirían después que era el lugar más hermoso que ojos humanos habían contemplado. Pero las reformas de Pachacútec no se limitaron a la arquitectura. Su revolución más profunda fue social y administrativa. Reorganizó completamente la sociedad inca según principios que combinarían eficiencia administrativa con control político total. En la base de esta nueva estructura estaban los ayllus, clanes familiares extendidos que ahora fueron redistribuidos geográficamente según las necesidades del Estado. Cada ayllu tenía asignadas tierras específicas, un tercio para su propia subsistencia, un tercio para mantener a los sacerdotes y templos, y un tercio cuyos productos iban directamente a los almacenes estatales. Por encima de los ayllus estaban los curacas, funcionarios administrativos organizados según el sistema decimal que Viracocha había empezado, pero que Pachacútec perfeccionó. Un Camachicoc comandaba 10 familias. Un Pachaca Camayoc dirigía 100 familias. Un Guaranga Camayoc controlaba 1000 familias. Y un Hunu Curaca gobernaba 10.000 familias. Cada nivel tenía responsabilidades específicas y rendía cuentas al nivel superior. La cumbre de esta pirámide administrativa era el propio Sapa Inca, considerado hijo directo del dios Sol y por tanto divino él mismo. Ningún mortal podía mirarlo directamente a los ojos, hablarle sin permiso o estar en su presencia sin quitarse las sandalias. Sus ropas, tejidas con lana de vicuña tan fina que parecía seda, eran usadas una sola vez y luego quemadas ceremonialmente. Sus alimentos eran preparados por vírgenes consagradas y servidos en vajillas de oro puro. Pachacútec también revolucionó el sistema militar. Los ejércitos incas tradicionales habían sido principalmente defensivos, diseñados para proteger el valle del Cusco de invasiones externas. El nuevo ejército imperial era una máquina de conquista perfectamente engrasada, capaz de proyectar poder a miles de kilómetros de distancia. Cada provincia del imperio tenía que proporcionar soldados según cuotas estrictas, un guerrero por cada 100 familias en tiempos normales, uno por cada 10 durante campañas mayores. Estos soldados recibían entrenamiento intensivo en academias militares establecidas en las principales ciudades del imperio. Aprendían no solo técnicas de combate, sino también ingeniería militar, logística y estrategia. Las armas incas evolucionaron durante el reinado de Pachacútec. Las tradicionales porras estrelladas de bronce fueron complementadas con espadas de madera con filos de obsidiana, hachas de cobre con mangos de madera dura y lanzas de hasta 4 metros de longitud. Los honderos incas, entrenados desde la infancia, podían derribar a un hombre a 150 metros de distancia, pero quizás la innovación militar más importante fue logística. Pachacútec expandió el sistema de tambos hasta crear una red de más de 2, 0 posadas
estatales, espaciadas regularmente a lo largo de 0 kilómetros de caminos. Un ejército inca podía marchar desde Cusco hasta los confines del imperio, sin necesidad de forraje, alimentándose exclusivamente de las provisiones almacenadas en estos depósitos. Los almacenes estatales, llamados colcas, eran maravillas de ingeniería agrícola, construidos en laderas con orientación específica para aprovechar los vientos dominantes. Tenían sistemas de ventilación que mantenían los granos secos durante décadas. Algunos colcas, descubiertos por arqueólogos modernos, todavía contenían maíz, quinoa y chuño, perfectamente conservados después de 500 años. Durante el reinado de Pachacútec, el imperio se expandió en todas las direcciones. Hacia el norte, sus ejércitos conquistaron los valles de Jauja y Huánuco, sometiendo a los huancas y los chaupis. Hacia el sur, ocuparon la cuenca del Titicaca, incorporando a los collas y lupacas. Hacia el este, penetraron en las selvas altas, estableciendo fortalezas como Pisac y Ollantaytambo, que controlaban las rutas hacia la Amazonía. Cada conquista seguía el mismo patrón, perfeccionado por Pachacútec. Primero venía la guerra, rápida y brutal, diseñada para quebrar la resistencia enemiga en el menor tiempo posible. Luego venía la integración. Los nobles locales eran llevados al Cusco para ser educados en la cultura inca, mientras colonos cusqueños se establecían en el territorio conquistado. Los dioses locales eran incorporados al panteón imperial, pero siempre como subordinados de Inti, el dios Sol. El sistema de Mitimaes alcanzó durante este periodo su máxima sofisticación. Pachacútec no se limitaba a trasladar poblaciones al azar. Estudiaba cuidadosamente las características de cada grupo étnico y los reubicaba donde sus habilidades específicas fueran más útiles. Los plateros chancas fueron trasladados cerca de las minas de plata de Potosí. Los tejedores huancas fueron llevados a valles donde crecía el algodón más fino. Los ingenieros collas fueron enviados a regiones donde se construían nuevos sistemas de irrigación. Pachacútec también transformó la religión inca. El culto tradicional había sido relativamente simple: veneración de Inti, el dios Sol, Mamaquilla, la diosa Luna, y diversos espíritus locales llamados huacas. Pachacútec sistematizó este panteón, creando una jerarquía divina que reflejaba la estructura política del imperio. En la cumbre estaba Viracocha, el creador del universo, representado como un anciano barbudo que había emergido del lago Titicaca para crear el mundo. Por debajo estaba Inti, el dios Sol y padre directo de los emperadores incas. Junto a él, Mama Quilla, la luna, esposa de Inti y madre de las estrellas. Ilapa, el dios del rayo, controlaba las lluvias y las tormentas. Pachamama, la madre tierra, daba fertilidad a los campos y protegía a los agricultores. Cada provincia del imperio tenía sus propios dioses locales, pero estos fueron reorganizados como sirvientes o parientes menores de los grandes dioses cusqueños. Esta política religiosa era extraordinariamente inteligente. Permitía a los pueblos conquistados mantener sus tradiciones espirituales, pero las subordinaba claramente al sistema religioso imperial. Los templos construidos durante el reinado de Pachacútec rivalizaban con los de cualquier civilización del mundo.
Además del Coricancha en Cusco, se levantaron grandes centros ceremoniales en Pisac, Ollantaytambo y Machu Picchu. Este último, la residencia personal de Pachacútec en las montañas sagradas, era quizás la obra maestra de la arquitectura inca. Machu Picchu no era solo una ciudad, era una declaración filosófica tallada en piedra, construida en una cresta estrecha entre dos picos andinos, a 400 metros de altura. Desafiaba todas las leyes de la lógica arquitectónica. Sus constructores tuvieron que transportar bloques de granito de hasta 50 toneladas por senderos que apenas permitían el paso de una llama. Tuvieron que excavar cimientos en roca viva, crear sistemas de drenaje que funcionaran en la temporada de lluvias más intensa del planeta y diseñar estructuras que resistieran terremotos de magnitud catastrófica. El resultado era una sinfonía de piedra y paisaje. Los edificios de Machu Picchu parecían haber crecido naturalmente de la montaña, sus muros curvos siguiendo los contornos de la roca madre, sus ventanas perfectamente alineadas con las salidas del sol en los solsticios. El Intihuatana, el lugar donde se ata el sol, era un reloj solar tallado en una sola pieza de granito que marcaba con precisión astronómica el paso de las estaciones. Pero Machu Picchu también era un centro de poder político. Sus residencias reales podían alojar a toda la corte cusqueña durante meses. Sus almacenes contenían provisiones para miles de personas. Sus templos albergaban las ceremonias más secretas del culto solar, y sus terrazas agrícolas, colgadas imposiblemente en las laderas verticales, producían alimentos suficientes para mantener a toda esta población flotante. Cuando Pachacútec murió en 1471, después de 33 años de reinado transformador, había creado algo completamente nuevo en los Andes, un estado verdaderamente imperial, con instituciones administrativas sofisticadas, una ideología religiosa unificadora y un ejército capaz de proyectar poder a escala continental. El Tahuantinsuyo controlaba ya más de 500 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 6 millones de personas, pero su hijo y sucesor, Tupac Inca Yupanqui, llevaría estas conquistas mucho más lejos. Tupac Inca Yupanqui había sido preparado desde la infancia para ser emperador, mientras otros príncipes incas se educaban en filosofía, astronomía y poesía. Él había pasado su juventud en campañas militares, aprendiendo estrategia bajo los mejores generales del imperio. A los 16 años ya había comandado un ejército de 0 hombres en la conquista de los Chancas orientales. A los 20 había dirigido personalmente el asedio de Hatun Kola, la fortaleza más poderosa del altiplano. Cuando asumió el poder en 1471, Tupac Inca heredó un imperio en la cumbre de su poder organizativo, pero también enfrentó desafíos que ningún emperador anterior había tenido que resolver. Las fronteras del Tahuantinsuyo habían alcanzado regiones donde las técnicas tradicionales de conquista inca ya no funcionaban. En el norte, los señoríos de la costa ecuatoriana tenían tradiciones militares completamente diferentes. En el sur, las tribus mapuches de Chile central eran guerreros nómadas imposibles de incorporar al sistema administrativo inca. Su primera gran campaña fue hacia el norte, contra el poderoso reino Chimú. Esta civilización costeña había construido Chan Chan,
la ciudad de adobe más grande del mundo, con una población de más de 0 habitantes. Sus señores controlaban las redes de comercio marítimo desde Ecuador hasta Chile, y sus artesanos producían objetos de oro y plata que rivalizaban con los mejores del mundo. La guerra contra los chimúes duró 5 años completos. No era solo un conflicto militar, sino un choque entre dos filosofías completamente diferentes de organización social. Los incas estaban acostumbrados a conquistar pueblos de montaña, organizados en ayllus familiares y dependientes de la agricultura de terrazas. Los chimúes eran una sociedad urbana y comercial, con artesanos especializados, mercaderes profesionales y una nobleza que basaba su poder en el control del comercio más que en la posesión de tierras. Tupac Inca tuvo que desarrollar tácticas completamente nuevas. Los ejércitos incas tradicionales eran excelentes en terreno montañoso, pero en los desiertos costeros, sus ventajas logísticas desaparecían. Los tambos andinos estaban demasiado lejos. Los chasquis no podían mantener comunicaciones eficientes a través de dunas movedizas, y las llamas, perfectamente adaptadas a la altura, sufrían en el calor asfixiante de la costa. La solución fue brillante en su simplicidad. Tupac Inca construyó una red de fortalezas temporales conectadas por caminos empedrados que atravesaban los desiertos en línea recta, ignorando completamente la topografía natural. Cada fortaleza tenía cisternas excavadas en la roca para almacenar agua y almacenes subterráneos donde los alimentos se mantenían frescos incluso en los días más calurosos. El asedio de Chan Chan fue una obra maestra de ingeniería militar. La ciudad Chimú estaba protegida por murallas de adobe de 15 metros de altura y fosos llenos de agua salada. Sus defensores podían resistir años enteros gracias a sus almacenes subterráneos y a los canales que traían agua fresca desde los ríos de la sierra. Tupac Inca sabía que un asedio tradicional sería inútil. En lugar de eso, cortó los canales de agua que alimentaban la ciudad, desviando los ríos costeros hacia nuevos cauces excavados por miles de trabajadores traídos desde los Andes. En menos de 6 meses, Chan Chan se convirtió en una isla árida en medio del desierto. La rendición fue inevitable, pero Tupac Inca demostró entonces su genio político. En lugar de saquear la ciudad o ejecutar a sus líderes, incorporó a la nobleza chimú al sistema administrativo inca. Los mejores orfebres chimúes fueron trasladados al Cusco, donde sus técnicas revolucionaron la metalurgia inca. Los ingenieros hidráulicos chimúes diseñaron los nuevos sistemas de irrigación que convertirían los valles costeros en jardines de algodón y maíz. Pero la conquista más espectacular del reinado de Tupac Inca fue su expedición hacia el sur, hasta los confines de lo que hoy es Chile central. Esta campaña duró más de 3 años y llevó a los ejércitos incas a través de algunos de los terrenos más hostiles del planeta, el desierto de Atacama, donde no llueve durante décadas enteras, y las cordilleras patagónicas, donde las temperaturas bajan hasta 40 grados centígrados. La logística de esta expedición era extraordinaria. Tupac Inca movilizó un ejército de 0 hombres, la fuerza militar más grande que los Andes habían visto jamás. Cada soldado llevaba provisiones para 20 días, pero las distancias eran tan vastas que se necesitaban depósitos de suministros cada 100 kilómetros. Miles
de llamas, transportaban cargamentos de charqui, chuño y quinoa a través de senderos que se perdían en la inmensidad del desierto. Los pueblos del norte de Chile se rindieron sin resistencia. Los atacameños, acostumbrados a la dureza del desierto, reconocieron inmediatamente la superioridad organizativa de los incas. Sus oasis fueron incorporados al sistema de tambos y sus técnicas de cultivo en terrazas desérticas enriquecieron el conocimiento agrícola inca. Pero en el río Maule, los incas se encontraron con algo completamente inesperado. Los mapuches, estos guerreros del sur de Chile, eran fundamentalmente diferentes de todos los pueblos que los incas habían conquistado anteriormente. No tenían ciudades permanentes, no practicaban la agricultura intensiva, y su organización social era tan descentralizada que era imposible identificar líderes con autoridad suficiente para negociar una rendición. La batalla del Maule fue épica. Durante 3 días completos, 0 guerreros incas se enfrentaron a 0 mapuches en una llanura que se convirtió en un infierno de sangre y muerte. Los incas tenían ventajas tecnológicas, mejores armas de bronce, armaduras de cuero endurecido y una disciplina militar superior. Pero los mapuches luchaban en su propio territorio, conocían cada quebrada y cada bosque, y su estilo de combate guerrillero neutralizaba las ventajas organizativas incas. Al final, los incas se retiraron. No fue una derrota militar total, pero Túpac Inca comprendió que conquistar a los mapuches requeriría recursos y tiempo que el imperio no podía permitirse. Estableció la frontera sur del Tahuantinsuyo en el río Maule, y nunca más los incas intentarían expandirse más hacia el sur. La expedición hacia el este, a las selvas amazónicas, fue igualmente desafiante, pero por razones completamente diferentes. Los Andes orientales eran un mundo de lluvia perpetua, vegetación impenetrable y enfermedades tropicales que diezmaban a los ejércitos andinos, pero también eran una fuente de productos exóticos que la nobleza inca valoraba enormemente: plumas de colores brillantes, maderas aromáticas, plantas medicinales y coca de la mejor calidad. Túpac Inca estableció fortalezas en las cabeceras de los ríos amazónicos, Pisac, Ollantaytambo, y docenas de puestos menores que controlaban las rutas comerciales hacia la selva. Estas fortalezas no eran solo militares, sino también centros de intercambio comercial, donde los productos amazónicos se cambiaban por manufacturas andinas. Los pueblos de la selva alta, como los antipas y los machihuengas, fueron incorporados al imperio mediante una combinación de presión militar e incentivos comerciales. Los incas no intentaron imponer su sistema administrativo completo en estas regiones, sino que se contentaron con un control indirecto a través de curacas locales que actuaban como intermediarios. Durante los 22 años de reinado de Túpac Inca, el Tahuantinsuyo se expandió hasta alcanzar sus dimensiones máximas, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, desde Colombia hasta Chile central, con una población de aproximadamente 12 millones de personas. Era el imperio más grande que había existido jamás en América, y uno de los más grandes del mundo en su época. Pero la expansión territorial era solo la parte más visible de las transformaciones que ocurrían bajo Túpac Inca. El emperador también revolucionó la economía imperial, desarrollando sistemas de producción
y distribución que convertirían al Tahuantinsuyo en una de las sociedades más prósperas de su tiempo. El sistema de producción inca se basaba en el principio de la reciprocidad asimétrica. Cada ayllu tenía la obligación de trabajar las tierras del Estado y mantener los almacenes imperiales, pero a cambio recibía protección militar, asistencia en caso de hambrunas y acceso a productos de lujo que normalmente estarían fuera de su alcance. Los almacenes estatales construidos durante el reinado de Túpac Inca eran monumentos a la eficiencia administrativa. Los colcas de Ollantaytambo podían almacenar suficiente maíz para alimentar a 100 personas durante un año entero. Los depósitos de Pisac contenían cientos de miles de piezas textiles, desde mantas ordinarias para los soldados hasta los tejidos más finos de vicuña para la nobleza. La red de caminos también alcanzó su máxima extensión durante este periodo. El Capac Ñan, el camino principal del imperio, se extendía por más de 0 kilómetros desde Quito hasta Santiago, atravesando algunos de los terrenos más difíciles del planeta. Pero era solo la columna vertebral de un sistema que incluía más de 0 kilómetros de caminos secundarios. Estos caminos eran obras maestras de ingeniería. En las montañas estaban tallados en la roca viva, con escalones de piedra que permitían a las llamas subir pendientes de 45 grados. En los desiertos estaban marcados por hileras de piedras que se extendían hasta el horizonte. En las selvas consistían en senderos elevados que se mantenían secos incluso durante las lluvias torrenciales. Los puentes incas eran particularmente impresionantes. El puente de Apurímac, colgado sobre un cañón de 120 metros de profundidad, estaba hecho completamente de fibras vegetales trenzadas. Tenía 45 metros de longitud y podía soportar el peso de una caravana completa de llamas cargadas. Cada año, las comunidades locales tenían la obligación de renovar las fibras, manteniendo el puente en perfecto estado durante siglos. El sistema de comunicaciones también se perfeccionó durante el reinado de Túpac Inca. Los chasquis, organizados en relevos de 2.4 kilómetros, podían llevar un mensaje desde Cusco hasta cualquier parte del imperio en cuestión de días. Un quipu urgente podía viajar desde Quito hasta Cusco en apenas 5 días, una velocidad que no sería igualada por los sistemas postales europeos hasta el siglo XVIII. Pero quizás el logro más notable de Túpac Inca fue la creación de un sistema educativo que garantizaba la unidad cultural del imperio. Las escuelas establecidas en las principales ciudades del Tahuantinsuyo no solo enseñaban a leer quipus y a hablar quechua, sino que también transmitían la historia oficial del imperio, las técnicas administrativas y los rituales religiosos. Los hijos de los curacas de todo el imperio eran educados en Cusco, en escuelas especiales donde aprendían junto a los príncipes incas. Esta política de educación forzada creaba una élite administrativa panandina que compartía valores comunes y hablaba la misma lengua, independientemente de sus orígenes étnicos. Cuando Túpac Inca murió en 1493, había completado la transformación del Tahuantinsuyo en un verdadero imperio mundial. Sus fronteras se extendían a lo largo de 38 grados de latitud, desde el Ecuador hasta el sur de Chile. Su población incluía docenas de grupos étnicos diferentes, unidos
por una administración común, una lengua compartida y una religión sincrética que incorporaba tradiciones de todo el mundo andino. Su hijo, Huayna Cápac, heredaría este imperio en su momento de máximo esplendor, pero también enfrentaría desafíos que ningún emperador anterior había tenido que resolver. Huayna Cápac, el joven poderoso, asumió el poder en 1493 a la edad de 20 años. Era hijo de Túpac Inca y de una princesa Chimú, una unión que simbolizaba la integración de las culturas andina y costeña. Físicamente, era imponente incluso para los estándares incas, más de 1,8 metros de altura, con la musculatura desarrollada de un guerrero profesional y los rasgos aristocráticos de la nobleza cusqueña. Pero Huayna Cápac había crecido en un mundo muy diferente al de sus predecesores. Mientras Pachacútec había construido un imperio regional y Túpac Inca lo había expandido a escala continental, él heredaba un estado tan vasto que ya no podía ser gobernado eficientemente desde una sola capital. Las noticias tardaban meses en llegar desde las fronteras más remotas y las rebeliones podían desarrollarse durante años antes de que el gobierno central se enterara. Su primera gran decisión fue establecer una segunda capital en Quito, la antigua ciudad de los Shiris ecuatorianos. Esta decisión no era solo práctica, sino profundamente simbólica. Por primera vez en la historia inca, el emperador reconocía que el imperio había crecido más allá de los límites de control efectivo desde Cusco. Quito se convirtió en la capital del Chinchaysuyo, la provincia norte del imperio. Huayna Cápac construyó allí un palacio que rivalizaba con el de Cusco, templos que competían con el Coricancha y almacenes que podían abastecer ejércitos enteros. Pasaba la mitad del año en cada capital, manteniendo su presencia física en ambos extremos del imperio. Las construcciones de Huayna Cápac representaban la cumbre de la arquitectura inca. En Cusco completó Sacsayhuamán, la fortaleza más impresionante de América precolombina. Sus murallas, en zigzag, construidas con bloques de piedra de hasta 300 toneladas, se extendían por más de 600 metros. Cada bloque estaba tallado con una precisión geométrica que desafía explicación. Incluso hoy, las junturas entre piedras son tan perfectas que es imposible introducir una hoja de papel entre ellas. En Quito, construyó el Templo del Sol de Ingapirca, usando técnicas arquitectónicas que combinaban la tradición inca con elementos locales cañaris. El resultado era una síntesis arquitectónica única que mostraba la sofisticación cultural que el imperio había alcanzado. Pero la obra maestra de Huayna Cápac fue Machu Picchu, la ciudad perdida que se convertiría en el símbolo más reconocible de la civilización inca. Construida como su residencia personal de verano, Machu Picchu era mucho más que un palacio. Era una declaración filosófica sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. La ubicación elegida desafiaba toda lógica arquitectónica. Una cresta estrecha entre dos picos andinos, a 400 metros de altura, accesibles solo por senderos que serpenteaban por precipicios mortales. Los materiales de construcción tenían que ser transportados a pie, cargando bloques de granito de hasta 50 toneladas por caminos donde un paso en falso significaba la muerte. Pero el resultado justificaba todo el esfuerzo. Machu Picchu parecía haber crecido naturalmente de la montaña, sus muros curvos siguiendo los contornos de la roca madre,
sus terrazas colgando imposiblemente en las laderas verticales. Cada edificio estaba orientado astronómicamente. Las ventanas del Templo del Sol se alineaban perfectamente con el amanecer del solsticio de invierno. El Intihuatana marcaba con precisión milimétrica el paso de las estaciones. Las terrazas agrícolas de Machu Picchu eran quizás aún más impresionantes que sus edificios, excavadas en laderas, con pendientes de 60 grados, sostenidas por muros de contención de hasta 15 metros de altura. Estas terrazas podían producir alimentos para toda la población de la ciudad. Los ingenieros incas habían creado un ecosistema artificial que funcionaba en perfecta armonía con el medio ambiente natural. Pero mientras Huayna Cápac construía estas maravillas arquitectónicas, fuerzas invisibles se movían en las fronteras de su imperio, que pronto cambiarían para siempre el destino de los Andes. Las primeras noticias llegaron alrededor de 1515. Extraños barbados habían aparecido en las costas de lo que hoy es Colombia, navegando en casas flotantes más grandes que cualquier balsa conocida. Hablaban una lengua incomprensible, tenían la piel del color de la cera de abeja y montaban animales extraordinarios que parecían llamas gigantes sin lana. Huayna Cápac ordenó una investigación exhaustiva. Sus espías informaron que estos extranjeros buscaban oro y plata, que tenían armas que escupían fuego y trueno, y que dondequiera que iban dejaban tras de sí pueblos enteros muertos por enfermedades desconocidas. Los informes eran tan extraordinarios que inicialmente fueron descartados como exageraciones. Pero a medida que pasaban los años, las noticias se hacían más frecuentes y más alarmantes. Estos viracochas, como los llamaban algunos pueblos costeros, habían establecido bases permanentes en las islas del Caribe y avanzaban inexorablemente hacia el sur. Huayna Cápac, como estadista experimentado, comprendió inmediatamente las implicaciones. Si estos extranjeros eran tan poderosos como sugerían los informes, el imperio tendría que prepararse para el conflicto más grande de su historia. Ordenó el reclutamiento de ejércitos masivos, el fortalecimiento de las fronteras costeras y la construcción de nuevas fortalezas en posiciones estratégicas. Pero mientras se preparaba para la guerra, una amenaza aún más letal se deslizaba silenciosamente por las rutas comerciales del imperio. Las epidemias llegaron antes que los conquistadores. Viruela, sarampión, tifus, peste bubónica, enfermedades del viejo mundo, para las cuales los americanos no tenían inmunidad alguna. Se extendían por las rutas comerciales, incas, con una velocidad aterradora, saltando de valle en valle, de ciudad en ciudad, matando a una cuarta parte de la población en algunos lugares. En 1525, la epidemia llegó a Quito. Huayna Cápac, que había pasado los últimos años organizando la defensa del imperio, cayó enfermo junto con miles de sus súbditos. Los síntomas eran aterradores: fiebre altísima, delirios, erupciones cutáneas que cubrían todo el cuerpo. Los médicos incas, expertos en el tratamiento de heridas de guerra y enfermedades tradicionales, no tenían remedios para estos males desconocidos. Huayna Cápac murió en agosto de 1525, después de una agonía de varios días. Junto con él, murieron muchos de sus hermanos, hijos y consejeros más cercanos. En pocas semanas, la epidemia había decapitado literalmente la estructura de mando del imperio más poderoso de América.
Pero la tragedia biológica pronto se convertiría en catástrofe política. Huayna Cápac había tenido docenas de hijos con esposas y concubinas de todo el imperio, pero solo dos tenían claims legítimos al trono: Huáscar, hijo de su esposa principal y heredero según la tradición cusqueña, y Atahualpa, su hijo favorito y comandante supremo de los ejércitos del norte. La disputa sucesoria que siguió desgarraría el imperio durante 7 años. Huáscar, cuyo nombre significa cadena de oro, era el candidato de la nobleza tradicional cusqueña. Había crecido en el palacio imperial, educado en la historia y las tradiciones incas, rodeado de los rituales ancestrales que legitimaban el poder imperial. Tenía el apoyo de los sacerdotes del Coricancha, de los curacas del sur del imperio y de las panacas reales que guardaban las momias de los emperadores anteriores. Atahualpa, Gallo del Monte, era un guerrero nato que había pasado su juventud en campañas militares junto a su padre. Tenía el apoyo de los mejores generales del imperio: Rumiñahui, Ojo de Piedra, un estratega brillante que nunca había perdido una batalla; Calcuchímac, Diente de Piedra, un veterano de las campañas chimúes; y Quisquis, el que evita, un maestro de la guerra de guerrillas que controlaba los pasos andinos. Durante los primeros años, después de la muerte de Huayna Cápac, la tensión entre los dos hermanos se mantuvo bajo control. Huáscar fue coronado en Cusco con todas las ceremonias tradicionales, mientras Atahualpa mantenía su posición como comandante supremo del Chinchaysuyo. El imperio funcionaba con dos centros de poder, una situación inestable, pero temporalmente sostenible. Pero en 1529, las tensiones estallaron en guerra abierta. El detonante fue aparentemente menor: una disputa sobre los tributos de una provincia fronteriza, pero simbolizaba un conflicto más profundo sobre la naturaleza del poder inca y la dirección futura del imperio. La guerra civil inca fue una tragedia de proporciones épicas. Hermano luchó contra hermano, padre contra hijo, comunidad contra comunidad. Los ejércitos que habían sido el orgullo del imperio se enfrentaron en batallas que devastaron regiones enteras. Los almacenes estatales, acumulados durante décadas de cuidadosa planificación, fueron saqueados para alimentar ejércitos en campaña. Los caminos imperiales, diseñados para unir el reino, se convirtieron en arterias de guerra. Huáscar tenía ventajas iniciales significativas. Controlaba Cusco, el corazón simbólico del imperio, donde se guardaban las momias de los emperadores anteriores y los tesoros acumulados durante siglos. Sus ejércitos incluían a los mejores regimientos cusqueños, los orejones de élite, cuyo entrenamiento y disciplina eran legendarios. Pero Atahualpa tenía algo más valioso: los mejores generales del imperio y la lealtad de los ejércitos veteranos que habían conquistado el Ecuador y Colombia. Sus tropas estaban curtidas en docenas de campañas, acostumbradas a luchar en terrenos difíciles y contra enemigos desesperados. Las primeras batallas favorecieron a Huáscar. Sus ejércitos, marchando hacia el norte desde Cusco, ocuparon Jauja y amenazaron Cajamarca. Pero Atahualpa respondió con una serie de maniobras brillantes que revertieron completamente la situación. Rumiñahui, el general de Atahualpa,
desarrolló una estrategia que aprovechaba las ventajas geográficas del norte. En lugar de defender posiciones fijas, utilizó la guerra de guerrillas para desgastar a los ejércitos de Huáscar. Atacaba sus líneas de suministro, emboscaba sus columnas en marchas nocturnas y evitaba las batallas decisivas donde los cusqueños podían usar su superioridad numérica. La batalla de Chimborazo marcó el punto de inflexión de la guerra. Huáscar, confiado en sus victorias iniciales, había avanzado demasiado hacia el norte, estirando sus líneas de comunicación más allá del límite seguro. Rumiñahui aprovechó esta exposición para atacar simultáneamente desde 3 direcciones, destruyendo completamente el ejército cusqueño. Desde ese momento, la iniciativa pasó a Atahualpa. Sus ejércitos marcharon hacia el sur, ocupando ciudad tras ciudad, incorporando a sus filas a guerreros de docenas de etnias diferentes. Los cañaris, enemigos tradicionales de los incas, se unieron a Atahualpa esperando vengarse de siglos de dominación cusqueña. Los huancas, resentidos por los tributos imperiales, proporcionaron suministros y guías locales. La campaña de Atahualpa hacia Cusco fue un ejemplo de guerra total. Sus ejércitos no se limitaron a derrotar a los enemigos militares, sino que sistemáticamente destruyeron la infraestructura que sostenía el poder de Huáscar. Quemaron almacenes estatales, demolieron templos, ejecutaron a funcionarios administrativos y trasladaron poblaciones enteras. Los métodos de Atahualpa eran brutales, incluso para los estándares de la época. Cuando capturó Tumibamba, la ciudad natal de Huayna Cápac, ordenó la ejecución de toda la nobleza local por haber apoyado a Huáscar. Cuando ocupó Cajamarca, masacró a los defensores de la fortaleza y vendió a sus familias como esclavos. Pero la brutalidad de Atahualpa también reflejaba la desesperación de la situación. El imperio se desintegraba, las fronteras estaban desprotegidas y los rumores sobre los extranjeros barbados se hacían cada vez más alarmantes. Atahualpa necesitaba acabar la guerra civil rápidamente para poder enfrentar las amenazas externas. La batalla final se libró en Quipaipán, cerca de Cusco, en abril de 1532. Huáscar, desesperado por defender su capital, había reunido los restos de sus ejércitos en una última resistencia, pero sus tropas, desmoralizadas por años de derrotas, no pudieron resistir el ataque coordinado de los veteranos de Atahualpa. Huáscar fue capturado vivo, una humillación que selló su destino. Atahualpa ordenó la ejecución de todos los hermanos, tíos y primos que pudieran reclamar el trono, consolidando su poder mediante el terror. El emperador, que había sido coronado en Cusco con todas las ceremonias tradicionales, murió en una prisión improvisada, estrangulado por órdenes de su propio hermano. Cuando Atahualpa entró triunfante en Cusco en mayo de 1532, había ganado el control total del imperio, pero el precio de su victoria había sido extraordinario. El Tahuantinsuyo estaba exhausto, sus ejércitos diezmados, sus almacenes vacíos, sus instituciones administrativas destruidas. Millones de súbditos habían muerto en la guerra civil o en las epidemias que la acompañaron, y en las costas del norte, 168 españoles comandados por Francisco Pizarro acababan de desembarcar en Tumbes, preparándose para la aventura que cambiaría para siempre la historia de América. Atahualpa
estableció su capital provisional en Cajamarca, la antigua fortaleza inca que controlaba los caminos entre la costa y la sierra. Desde allí, envió emisarios a todas las provincias del imperio, exigiendo la sumisión total y organizando las ceremonias de coronación que legitimarían su poder. Pero las noticias que llegaban del norte eran cada vez más perturbadoras. Los extranjeros barbados avanzaban hacia el interior, acompañados por intérpretes indígenas que habían aprendido su lengua extraña. Preguntaban constantemente por el gran señor del país. Parecían conocer la existencia del emperador inca y habían expresado su deseo de encontrarse con él. Atahualpa, confiado en su poder recién conquistado, decidió recibir a estos extranjeros en Cajamarca. Era una decisión que nacía de la curiosidad tanto como de la arrogancia. ¿Qué podían hacer 168 hombres contra un imperio de 12 millones? ¿Cómo podían amenazar al señor de un reino que se extendía desde Colombia hasta Chile? El 15 de noviembre de 1532, Atahualpa llegó a Cajamarca con una comitiva de 0 hombres. Venía en una litera de oro macizo, llevado en hombros por nobles cusqueños, vestidos con sus mejores ropajes. Sus guerreros portaban armas ceremoniales más que funcionales, porras de oro, hachas de plata, lanzas decoradas con plumas de colores brillantes. Era una demostración de poder diseñada para impresionar, no para luchar. Los españoles, ocultos en los edificios que rodeaban la plaza de Cajamarca, habían pasado la noche preparándose. Francisco Pizarro había estudiado cuidadosamente la conquista de México por Hernán Cortés. Sabía que la clave era capturar al emperador. Sin su líder divino, el imperio se desmoronaría por sí mismo. Cuando el fraile dominico Vicente de Valverde se acercó a Atahualpa y le entregó una Biblia, hablándole de la necesidad de convertirse al cristianismo, el emperador inca la examinó con curiosidad. Era el primer libro que veía en su vida. Un concepto completamente ajeno a una cultura que había desarrollado los quipus como sistema de registro. Cuando no encontró ningún significado en las marcas negras sobre el papel blanco, arrojó el libro al suelo con desprecio. Esa fue la señal que esperaba Pizarro. «Santiago y a ellos», gritó, y los españoles salieron de sus escondites con las armas en ristre. Los arcabuces rugieron, llenando la plaza de humo y fuego. Los caballos, animales desconocidos en América, se lanzaron al galope contra los indígenas aterrorizados. Las espadas de acero cortaron las armas ceremoniales de oro como si fueran mantequilla. La masacre duró menos de una hora. Más de 0 incas murieron en la plaza de Cajamarca, aplastados por el pánico, tanto como por las armas españolas. Atahualpa, protegido por sus guardias hasta el último momento, fue capturado vivo cuando su litera dorada se volcó bajo el peso de los cuerpos que caían sobre ella. Ni un solo español murió en la batalla. La diferencia tecnológica era abrumadora, pero más importante aún era la diferencia psicológica. Los españoles luchaban para matar. Los incas habían venido a una ceremonia. Desde su prisión en Cajamarca, Atahualpa observó con horror cómo los españoles saqueaban su comitiva. Vio cómo fundían en lingotes las obras maestras de la orfebrería inca, cómo despedazaban los tejidos más finos del imperio para buscar oro oculto, cómo profanaban las momias de los nobles incas que lo habían acompañado. Pero Atahualpa era un político astuto
que había sobrevivido a una guerra civil devastadora. Rápidamente comprendió que su única esperanza de supervivencia era hacer que los españoles lo necesitaran vivo. Su propuesta fue tan extraordinaria que inicialmente los conquistadores pensaron que estaba loco. Llenar de oro una habitación de 6 metros de largo por 4 de ancho, hasta la altura que alcanzara su mano levantada, y llenar 2 veces la misma habitación de plata. El rescate de Atahualpa se convertiría en la mayor transferencia de riqueza de la historia humana hasta ese momento. Durante 8 meses, caravanas de llamas cargadas de tesoros convergieron en Cajamarca desde todos los rincones del imperio. El oro del Coricancha llegó en planchas que los conquistadores necesitaron martillos para desprender de los muros. Los jardines dorados de Cusco fueron desmontados pieza por pieza. Las estatuas de oro macizo de los templos provinciales fueron fundidas en lingotes para facilitar el transporte. Y así, en esa sala oscura de Cajamarca, donde el oro brillaba más que el sol de los Andes, terminó no solo la historia de un hombre, sino de una civilización entera. El Tahuantinsuyo, el imperio más vasto y sofisticado que América haya conocido, no cayó por las armas ni por las guerras. Cayó por un mal invisible y por la confianza en su propia invulnerabilidad. El oro, que para los incas era sagrado, símbolo del sol, de la vida y del equilibrio, se convirtió en la perdición de su último emperador. Atahualpa, el último inca soberano, murió estrangulado por órdenes de quienes prometieron liberarlo, y su muerte selló el destino de un mundo que había tardado siglos en construirse y solo unos pocos años en desaparecer. Pero Machu Picchu sigue en pie, como un susurro de piedra en medio de la selva, como un poema tallado en granito, como una memoria que se niega a morir. Y cada vez que un rayo de sol atraviesa las ventanas del Intihuatana, marcando el paso del tiempo con precisión milenaria, es como si los antiguos incas nos recordaran que nada verdaderamente grande desaparece por completo. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te ha acompañado esta noche, si te ha ayudado a relajarte, a imaginar o incluso a dormir, recuerda que cada semana te espero con un nuevo viaje por los rincones más fascinantes de la historia antigua. Hasta entonces, que los espíritus del Coricancha te protejan y los dioses del Tahuantinsuyo velen tus sueños. Nos vemos en el próximo viaje.